Estamos con el diputado José Carlos Maía, presidente de la Cámara de Diputados. Maía, bienvenido a Canal M. Bueno, gracias y gracias por la oportunidad. Bien, ya estás dejando el 1 de marzo, dejás ese puesto en el Parlamento. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Linda, la verdad que muy enriquecedora, intensa. Es un ángulo distinto de trabajo y traté en este año de impulsar algunas cuestiones concretas que entendí que eran necesarias desde esa perspectiva, que se podrían sintetizar en intentar acercar el Parlamento, la Cámara de Diputados a la gente mediante distintas herramientas y acercarme yo también a la gente, sobre todo en el interior y en el exterior del país. Esas fueran, digamos, el norte en la actividad institucional. Después en la política ya fue un año muy atípico porque me toca ser presidente el año que el Frente en su mayoría no tiene, la mayor cantidad de meses no tiene mayoría propia. Claro. Entonces eso, en el trabajo con los coordinadores, con Jorge Pozzi, con Carlos Varela, fue muy importante porque hay cosas que no se ven, pero el ritmo y la cadencia de trabajo cuando vos tenés mayoría es una y cuando no la tenés es otra. Bien, ¿cómo es ese vínculo entre la fuerza política y el Parlamento a la hora de discutir proyectos? Porque una de las cosas que se queja la oposición es que, bueno, todo se cocina en el frente y el Parlamento simplemente es un mero, no sé, acto administrativo, digamos, de aprobar cosas que ya están definidas. A mí me tocó, porque tengo unos cuantos años en Cámara, estar 10 años en la oposición y perdí todas las votaciones. O sea que hoy nadie se haga el sorprendido y el ofendido, porque cuando el Partido Colorado y el Partido Nacional estaban en el gobierno, te ganaban todas las votaciones, te caminaban por arriba sin movérsele nada, un músculo. Entonces, yo no me quejé, son mayorías legítimas, ellos acordaban, es decir, me acuerdo en un marco presupuestal, llegaron tan sobre la hora a acordar que tenían que marcar la votación in voce y es más, tuvo presupuesto en el gobierno de Valle, gracias a que el Frente Amplio en el Senado no utilizó el tiempo reglamentario para hablar. O sea que eso es un dato de la realidad. Lo que no quita que vos como fuerza de izquierda intentes ampliar en acuerdos en aquellos temas que bueno, entendés estratégicos. A veces cuando vos tenés mayoría podés tener la tentación de mirarte más el ombligo y mirar menos al otro. El Frente en este año pasado no tuvo más remedio que hacerlo. Lo hizo bien, yo creo que lo hizo bien, y la rendición de cuentas es la expresión de lo que lo hizo bien, porque desde el punto de vista simbólico para el Frente era clave poder demostrar que no teniendo mayoría era capaz de articular con otros. Pero eso nos interpeló a todos, a la derecha o a la oposición, que no era una sola, y a poder votar con el Frente, y al Frente no ver a la oposición como un todo, y saber y trabajar distinto con una parte que con otra. Y eso tuvo, insisto, la mejor expresión en la rendición. Bien, recuerdo el acuerdo con Amado, por ejemplo. Con Amado fue una parte, después fue con la Unidad Popular y en otros temas fue con el Partido Independiente, con una parte del Partido Nacional. O sea, pero eso lo tuvimos que trabajar casi artículo por artículo en unas sesiones bien extensas. O sea, supuso un trabajo en algunas partes de hilo fino. A golpe de vista, parece que ese tipo de procesos fortalecen la democracia del país, porque mal que bien, por más que haya mayorías, hay un montón de gente que es la minoría, ¿no? O sea, la minoría es que es grande, ¿no? Claro, sí, es bueno, para mí es bueno por definición. Es como una especie de contradicción que te viene, porque a veces los propios te dicen, vos tenés que ir con el programa y aplicar lo tuyo y otra cosa mariposa. Claro. Y tenés del otro lado, como bien decís, buena pregunta, a gente que es casi la mitad del país, y que vos tenés que considerar que tenés enfrente lo representa. Claro. Claro, y a su vez vos ganaste las elecciones, tenés un mandato y tenés un mandato. Entonces, hacer entender a la gente en su conjunto que hay temas que tenés que mirarlo más allá de la mayoría que te dieron, es un tema de trabajo de comunicación. Te pongo un ejemplo, cuando se discutió el asunto de los cincuentones, ahí tuviste que darle un debate hacia atrás, hacia adelante, hacia el medio, de todos colores. Terminaste en una votación que la votaron casi todos. Recién mencionaste el programa. Hablaba, creo que fue ayer o anteayer con Gonzalo Reboledo, que me decía que no existe en el Frente Amplio una instancia concreta
en la que se pase raya y se diga, bueno, este gobierno hizo esto y el programa del Frente Amplio decía esto, sino que bueno, que esa evaluación se da en la cotidiana. ¿Vos cómo la ves que viene eso? O sea, ¿te evaluás que se está cumpliendo con el programa del Frente Amplio? En líneas generales, sí. A ver, venimos de una época antes de 2005 en que los partidos tradicionales, cuando gobernaban, apretaban los primeros años de su gobierno y después largaban la cincha y venía el carnaval electoral y dale que va, y después, como habían gastado mucho, apretaban y prometían lo que después no cumplían. El Frente, desde que gobierna, vos no podés encontrar algo central que diga, mira, estos se comprometieron a cuestiones esenciales y después no la cumplieron. Entonces eso es un activo del Frente. Lo hizo Tabaré en el primer gobierno, lo hizo Mujica en el segundo. En este es el desafío que tenemos. Para mí, ¿cuál es el punto más duro hacia adelante? Bueno, va a ser sin duda lo presupuestal de la rendición de cuentas 2019-2020. ¿Por qué? Porque vos tenés un compromiso de ir hacia el 6% en educación, por ejemplo, que presupuestalmente es un esfuerzo fiscal fuerte. Entonces, ahora son los desafíos para adelante. Y después hay cuestiones que aparecen que vos no la tenés libretada, porque la vida no está libretada. A ver, lo de los cincuentones no estaba en el programa del Frente y se tuvo que resolver. Sí, sí. Entonces, y a veces hay circunstancias que no prevés, porque no podés preverlas. Ejemplo, la caída estrepitosa de Brasil, el primer año de gobierno del Frente, que termina incluso con el impeachment de Dilma Rousseff. Y Brasil impacta en Uruguay, y eso impactó en las finanzas propias. Entonces, me parece que en términos generales, yo entiendo los desilusionados, los descontentos de toda esa cuestión, pero podrá haber descontentos legítimos, pero con respecto a lo programático, las líneas generales siento que se están cumpliendo. Bien, hablemos un poquito de futuro, porque este es un año como muy clave, ¿no? Se redacta el programa, o sea, se acuerda el programa para el próximo gobierno si gana el Frente, y a su vez, bueno, hay que elegir un candidato para las elecciones. Astori expresó públicamente que tenía ganas de ir, pero bueno, todavía no está claro si cuenta con el respaldo de Asamblea Uruguaya o no. ¿Cómo se va a dar esa discusión? ¿Cómo viene eso? Bueno, eso es una parte clave para el Frente. Primero la parte programática. El Frente tiene que ser un programa que lo interpele a sí mismo y que interpele a la sociedad. No podés volverte una fuerza conservadora que lo único que tengas como meta es conservar el poder, porque si no te harías en contra de todo lo que dijiste toda tu vida. Hay quienes piensan que eso está pasando hace rato. Pero no es hace rato, es decir, yo creo que no, yo no comparto eso. Capaz que en algunas áreas puede pasar, pero creo que el Frente tiene eso, evitar la tentación del Partido Colorado, que estuvo, digamos, viviendo desde el Estado y fusionó prácticamente partido y Estado. Y el Frente, digamos, la permanencia en el gobierno puede generar ese tipo de efectos. Pero por eso es muy importante darnos un sacudón a nosotros mismos y no confundir principios, valores y utopías con herramientas para gobernar. Lo digo, por ejemplo, en política exterior, con el concepto de apertura hacia el mundo o ser cerrados, proteccionismo o aperturismo. Lo digo en economía, en educación y en seguridad, donde la izquierda debate poco y muchas veces debate mal. Y es uno de los temas que a mí, todos los días, me plantean más los vecinos, mucho más que la economía, que lo siguen planteando, ojo. Pero bueno, ese es un tema que tenemos que resolver e insisto, ser capaces de interpelarnos a nosotros mismos. El próximo gobierno, ¿qué tiene que hacer sí o sí para que este país crezca? Hace años que se habla de infraestructura, que se habla de educación, pero tampoco parece haber muchas novedades por ahí, ¿no? Yo creo que lo clave es lograr un crecimiento sostenido con distribución. Esa es la clave. Si vos no creces, no podés repartir porque tenés lo mismo. Entonces el crecimiento pasa por la captación de inversiones, porque haya más trabajo, y si hay más trabajo hay mejor calidad de vida, porque el trabajo es la política social por excelencia de inclusión. Cuanto más trabajo tenés, más condiciones tenés de que haya trabajo de calidad, que es lo segundo.
Entonces, de ahí es el desarrollo de todos los instrumentos para que esto sea posible. Porque de ahí hablamos de inserción internacional, de cambios en la educación, de inclusión de tecnología, de 50 cosas, pero ese es el norte. Y entiendo que de futuro, a ver, no me quiero adelantar demasiado porque no definimos todavía nuestro propio programa. Entonces tengo que ir etapa a etapa. Pero sí estoy convencido de que ese es el principal norte. Y seguir trabajando una agenda de derechos humanos en el sentido más actualizado del término. Es decir, que vos puedas tener una sociedad gradualmente más integrada. Pasaron muchos años de desintegración social, de mucho impacto de políticas neoliberales, que el Frente ha ido revirtiendo, porque los datos son datos. Bajaste la indigencia a casi cuestiones marginales en estadísticas y la pobreza también. Pero hay desafíos muy fuertes. Me parece que el próximo gobierno, para dar un ejemplo concreto, tiene que hacer un énfasis especial en primera infancia. Si a mí me dan a elegir, yo creo que la prioridad de una próxima administración del Frente Amplio y presupuestal, transversalizando, como se dice, es la niñez, en particular la primera infancia, porque es donde tenés las áreas de mayor vulnerabilidad y además donde si no trabajás, peor es para ellos y peor es para el Uruguay. Bien, te agrego una más. Tiene que ver con un proceso de desintegración de la sociedad, ¿no? O sea, donde, bueno, de alguna manera, o sea, cada vez estamos como menos comunicados, o sea, cada vez hay menos lazos de comunicación entre los diferentes sectores de la sociedad. Y bueno, también el ingreso del narcotráfico, o sea, se ven más actos de violencia y hay más desconfianza, o sea, el uruguayo desconfía más de otro uruguayo. Eso parece ser un proceso que evoluciona independientemente de quién gobierne. No sé si compartís eso. Sí, yo lo comparto esencialmente porque es como que hay un individualismo y una cela tuya muy internalizado y que pasa por lugares donde vos no lo controlás o no lo lográs conducir con acciones de gobierno. Esa es la definición. Y están valores. Creo que el impacto de la tecnología, el impacto de las nuevas formas de comunicación tiene sus cosas muy positivas en cuanto a libertades y acceso a la misma, y tiene también mucho de reafirmar el individualismo, el aislarnos unos de otros como sociedad, y hay que trabajar mucho en valores. En valores no lo digo de una concepción, en mi caso, religiosa, sino esencialmente republicana, familia, de valores de familia, de solidaridad, de transmitir determinadas cosas. Creo que en eso también los medios de comunicación deberían jugar un rol distinto y asumir una responsabilidad que tienen, real, y que, amparados en la libertad de expresión, que por suerte rige al Uruguay y que tiene rango constitucional, han utilizado ondas que son de la sociedad, que concede el Estado, en contenidos que están determinados por el mercado y por el valor que ellos determinan de sus propias ganancias. Y bueno, es difícil poner en lugar de qué pones o qué exhibís o qué no, pero también es difícil no decir y no asumir que desde los medios de comunicación hay una responsabilidad social objetiva que no se ha cumplido. Maía, muchísimas gracias por estar en Canal M. Gracias a ustedes.